La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos una voz en el camino. Vamos a dejar por un rato, creo, las lecciones que hemos más o menos visto en el Antiguo Testamento para tomar el Nuevo Testamento y con la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Es una epístola de las más interesantes, aunque todo es interesante, pero vamos ahí en esta ocasión y por el tiempo que Dios determine. Entonces, leo, no vamos a estudiarlo con detalle, pero más o menos. Empieza introduciendo el libro, presentándose a sí mismo como el escritor, dice, saludando a la gente a quien se dirige, y después toma como tema principal para empezar la culpa del hombre y luego el enojo de Dios. Entonces empieza diciendo Pablo, y recordemos que su nombre, diríamos ahora su nombre de pila, el nombre que recibió de sus padres era Saulo, pero Pablo significa el más pequeño, el más insignificante. Por ejemplo, hay un alimento para niños que se llama pablum y significa para los más pequeños. Por ejemplo, la palabra párvulos, que se utiliza para hablar de los niños más pequeños en una escuela determinada, vienen de la misma raíz etimológica, pequeño, lo más pequeño. Y él se dio a sí mismo el nombre de Pablo, el más pequeño. Entonces Pablo, y luego se describe a sí mismo como él se veía. No está hablando de sus títulos, ni de sus logros académicos, ni de lo que había sido antes de aceptar a Jesús en su vida. Y dice siervo, criado, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Un apóstol era alguien que tenía realmente todos los ministerios que la Escritura menciona, llamado a ser apóstol, apartado, separado para el Evangelio de Dios. En este caso, no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque en un sentido es lo mismo, pero el Evangelio de Dios, es decir, las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios mismo tiene para el pueblo, porque solo Él puede presentar al Hijo, que Él, Dios, había antes prometido que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Sabemos que Jesús tenía la simiente de David según la carne, pero era el Hijo de Dios por otro lado, porque el Espíritu Santo mismo hizo sombra sobre la Virgen María y puso la semilla de la vida en ella, en el cual fue declarado el Hijo de David, la simiente de David, el Hijo de Dios, fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesucristo, Señor nuestro. Como estos detalles o estas cosas vamos a verlas un poco más adelante, un poco más de detalle, solo sigo adelante. Por el cual Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado.
¿A qué se refiere cuando dice gracia? Es una palabra interesante que debiéramos tomar en cuenta para nuestra vida como cristianos. Gracia en realidad significa gratitud, por el cual recibimos la gratitud. ¿Gratitud para qué? Para el apostolado. Si solamente fuéramos más agradecidos por todo lo que Dios nos permite hacer, muchas veces en el ámbito de su obra, hacer en favor de alguien, hacer para modificar algún mal y transformarlo en bien. Si fuéramos un poco más agradecidos, seríamos ciertamente más felices. Por el cual Jesucristo, por el cual el Espíritu Santo, recibimos la gracia, la gratitud y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Luego especifica: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Es un saludo que Pablo da con frecuencia en sus epístolas. Y detengámonos ahí algunos segundos. Gracia significa gratitud. ¿Y cuál es el saludo de Pablo y el deseo de Pablo en este caso? Yo deseo que ustedes, aquellos que han sido llamados a conocer a Jesucristo, tengan en primer lugar gracia, gratitud y paz. Si uno pudiera tener estas dos cosas de manera consistente en su vida, nadie podría decir que no es feliz. Gratitud, ¿por qué? Gratitud por todas las cosas. En alguna otra parte, el mismo Pablo dice, dando gracias a Dios por todo. Por todo me siento agradecido, por todo. Incluyendo los azotes, las prisiones, el naufragio, las acusaciones, incluyéndolo todo. Doy gracias. Una prueba de ello es cuando él, preso junto con Silas, creo que fue en Filipos, él y Silas, que estaba con él, a la medianoche, habiendo sido cruelmente azotados, estando en el calabozo de más adentro, con los pies y las manos atados en el cepo, una posición en extremo dolorosa, así simplemente, tanto más con una espalda herida y lastimada. ¿Y qué estaban haciendo? Pudieran haber estado simplemente orando. Sin duda lo hicieron, pero estaban cantando. Y su canto era a medianoche tan poderoso que se abrieron las puertas de la cárcel y se soltaron las cadenas, los grillos que tenían atados aún a los prisioneros. Y sin embargo, el llamado de ese canto de fe y de gratitud era tan poderoso que ningún preso aprovechó la oportunidad para escaparse. Ahí estaban todos, detenidos en paz, por la fuerza de la paz, por la fuerza del testimonio, de la gratitud que había en el canto de Pablo y Silas. Si solamente pudiéramos entender eso para nuestra propia vida, tener más gratitud por todas las cosas, simple gratitud por todas las cosas. Hay experiencias amargas en la vida de todo el mundo, en algunos sentidos más que en otros. Hay experiencias amargas en el hogar, en el trabajo, simplemente en el correr de la vida.
pero si pudiéramos tener más gratitud entendiendo que Dios lo usa todo para nuestro bien y tratamos de encontrar el bien que nos toca, ciertamente viviríamos en paz, seríamos más felices. Gracia, gratitud y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud porque pudiera Dios tener gratitud. La gracia de Dios sea con ustedes. La gratitud de Dios sea con ustedes. ¿Por qué pudo haber tenido Dios Todopoderoso, dador de toda dádiva y de todo don perfecto? ¿Por qué tenía Él que haber dado gracias a nadie por nada? Y sin embargo, gracias a Dios. En este caso, por Jesucristo se nos está deseando a la gente, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre. ¿Por qué podría Dios nuestro Padre sentir gratitud? Él es el que da todo, el que tiene todo, el que puede todo. Y sin embargo, en la Escritura dice, en alguna parte, en alguno de los Salmos, por ejemplo, dice, sintió gratitud, el Padre amado, sintió gratitud por el gozo de tener algo que dar por la redención del hombre. Pudo haber hecho otras cosas, pero tenía algo que dar por la redención del hombre. ¿Y qué es lo que tenía que dar por la redención del hombre? A su propio Hijo, el que no negó a su Hijo por la redención del hombre. Si aprendiéramos a tener gratitud por el privilegio de dar algo que beneficie a alguien más, en lugar de ser egoístas o de presumir, a lo mejor por algo que hacemos en favor de alguien o algo que damos para alguien en alguna forma, y en lugar de tener ese orgullo, porque eso es, tuviéramos simplemente gratitud a Dios por el privilegio de tener algo que dar, el privilegio de tener algo que compartir en favor de alguien. Gracia, gratitud y paz tengáis de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué podía haber tenido el Hijo gratitud? Dice la palabra de Dios que sintió gratitud por el gozo que le fue propuesto, y ese gozo fue la cruz. ¿Qué cosa? En su dimensión de Dios podía entender perfectamente bien el sufrimiento de la cruz, y sin embargo sintió gozo por el poder darse a sí mismo, y en una forma tan tremenda, tan cruel, tan completa, por la redención del hombre. No sabemos cómo agradecer, no sabemos cómo tener gratitud. De hecho, uno de los pecados más grandes, dejo a un lado el ser humano en términos generales, me detengo únicamente en los que nos llamamos cristianos, porque hemos conocido y recibido el perdón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si solamente nosotros que le conocemos, en alguna medida, como Salvador, como dueño, como Señor, como guía, como maestro, como refugio, como escondedero. Si solamente pudiéramos sentir más gratitud por Dios nuestro Padre y más gratitud por nuestro Señor Jesucristo, más gratitud. En realidad, mis hermanos, una de nuestras oraciones debiera ser todos los días: Padre, dame más amor por mi Salvador, dame más amor por mi Redentor, dame más amor por ti, Padre Dios, y por mi Señor Jesucristo. Gracia,
gratitud y paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se tire de vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz completa en Él, porque Él sabe lo que hace y no nos deja. Paz, la paz de Dios, el Padre. Paz al dar lo más precioso que tenía, lo más precioso que tiene, lo más precioso que tenemos. La paz de Dios, que va más allá de todo entendimiento. No podemos entenderlo por la grandeza de lo que eso significa, que sobrepuja todo entendimiento. Guarde vuestros corazones. Que la gracia de Dios y la de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros y con todo su pueblo. Amén.